Partir de una plantilla está claro que es uno de los objetivos que pretendemos inculcar desde los primeros capítulos de este curso. En este caso en concreto quiero mostrarles este archivo que lo he modificado para crear una plantilla. En definitiva, una plantilla tiene que tener todos los elementos que nosotros necesitamos para crear un proyecto de arquitectura. Esos elementos podrían ser muy variados, dependiendo del tipo de construcción o también de las necesidades que vamos a ir adquiriendo en la medida que vamos mejorando nuestro trabajo con Revit. Por lo tanto, no tiene por qué haber una única plantilla. Pueden haber varias. De hecho, es normal que hayan varias plantillas. Y vamos a usarlas según nuestra necesidad. Ahora quiero mostrarles otra manera de tener una plantilla. Algunos se preguntan cuándo crear la plantilla. Es decir, si es la primera vez que van a hacer un proyecto en Revit, la plantilla que van a tener es la que les ofrece el programa. No hablamos del caso en un estudio donde ya existan plantillas, sino que no tengan ninguna, solo es la que les da Revit. Pueden ir pensando qué elementos van a necesitar, si saben configurarlos lo van a ir haciendo y van mejorando esa plantilla. Al final van a tener un archivo, un proyecto, al cual le han ido agregando aquellos elementos que les gustaría que aparecieran. Y luego deben crear esa plantilla. En esto que están viendo es un proyecto, o era un proyecto, en el cual he eliminado todos los elementos de arquitectura. He eliminado muros, carpintería, suelos, cubiertas, todo. Y me he quedado con las vistas, los planos que tiene configurado, las tablas de habitaciones, puertas, ventanas y con la rejilla que traía originalmente el proyecto, la simbología de alzados, de secciones. Digamos que me interesa que estos elementos estén en la plantilla. De hecho, originalmente tenía 3 niveles, he quitado 2 y me he quedado únicamente con el nivel 1. Si pienso que este archivo ahora tiene todos los elementos base para poder iniciar un proyecto, podría guardarlo como una plantilla. Sería lo mismo que partir de una plantilla estándar de Revit, ir haciendo las modificaciones, ir agregando aquellos elementos que creemos necesarios y llegar a este punto. ¿Y cómo creamos la plantilla? Vamos al menú de la aplicación, guardar como plantilla. Ustedes van a tener para descargar este archivo, tal cual lo tengo aquí, y se llama plantilla 0203. Como ven, la extensión es RTE, es decir, Revit Template, y vamos a utilizarla en este capítulo. Pueden descargarla desde el curso para que puedan ver y probar lo mismo que voy a hacer yo en el vídeo. Para abrir esta plantilla vamos a ir a nuevo, que podemos hacerlo desde aquí o desde aquí. En este cuadro vamos a elegir examinar, la buscamos en la ruta donde la hayamos guardado, elegimos la plantilla, en este caso es esta, con la extensión RTE, y le damos a abrir, aceptar, y tenemos abierto nuestro nuevo proyecto. Observen que se llama proyecto 1, nombre que le da por defecto, y estamos preparados para ver los temas que vamos a tratar en este capítulo. Si hemos abierto un proyecto nuevo, hemos usado una plantilla, estamos listos para poder dibujar, para poder construir nuestro edificio. Pero lo cierto es que tenemos que seguir revisando algunas opciones que pueden no ajustarse a lo que necesitamos realmente en nuestro proyecto. Para eso utilizamos la pestaña gestionar, que aquí está activada, y vamos a información de proyecto, que aparece aquí. Si bien es verdad que muchos de los parámetros que aparecen aquí no es importante agregarlos al inicio de nuestro proyecto, en algún momento habrá que hacerlo. Y como estamos trabajando con un BIM, tenemos que cambiar nuestra forma de encarar un proyecto. Tenemos que pensar en las consecuencias. Cuando dibujamos en AutoCAD, por mencionar cualquier CAD, dibujamos alzados, secciones y plantas y nunca están unidas. Siempre hay una modificación que tenemos que hacer en planta, que rectificamos en las plantas, pero a veces no rectificamos en todos los alzados ni en todas las secciones. Siempre hay pequeños desfasajes. En Revit eso no va a ocurrir. Todo lo que hacemos repercute en el proyecto. Cuando vamos a configurar una lámina, esa lámina tiene un rótulo, una etiqueta y una serie de datos. Esos datos están sacados de aquí, de las propiedades del proyecto. Al menos muchos de ellos. Por lo tanto, si ya conocemos estos datos, podríamos rellenarlos, como digo, al principio o en cualquier momento del proyecto. Pero si trabajamos en equipo y tenemos varios proyectos abiertos, conviene mantener un orden, una disciplina para trabajar con un BIM. Así que vamos a rellenar algunos de estos y vamos a ver cómo influye en la plantilla que hemos estado utilizando. Fecha de inicio del proyecto. Vamos a decirle que empezamos el 2013, 7/24. Estado del proyecto, anteproyecto. Nombre del cliente, Altavista. Nombre de proyecto, Centro Comercial Altavista.
número de proyecto. Vamos a ser más optimistas y vamos a decirle que estamos en el 2013, 56 proyectos. Autor. Nombre del edificio. Altavista Mall. Dirección del proyecto. Bueno, escribimos aquí la dirección. Decimos que está en Lavapiés, Comunidad de Madrid. Toda esta información la podemos cambiar en cualquier momento. Por ejemplo, el estado de proyecto. Puede pasar de anteproyecto a proyecto básico, proyecto final, dependiendo un poco de la normativa y el estado real del proyecto. Vamos a dar a aceptar. Vamos a conocer algunas de las láminas que tenemos en esta plantilla, por ejemplo, la A5 de alzados. Doble clic para que se abra. Y aquí podemos ver algunos datos, y estos son los que me interesa mostrar. Aparece fecha y hora del plano, aparece el número de proyecto, la fecha en la que comenzamos, el autor del dibujo que no lo hemos rellenado aún, quién lo ha supervisado, el número de lámina, la escala, el nombre, en este caso de la lámina que es alzados, el nombre del cliente y el nombre del proyecto. Uno de los datos que suele confundir a los usuarios, voy a volver a información de proyectos, es la dirección. Aquí donde dice dirección de proyecto, solo es un texto, no influye en nada respecto a los análisis de energía que se pueden hacer, los estudios de vientos, cualquier condición que tenga que ver con la ubicación. Esto es simplemente un texto, la dirección real donde está ubicado el proyecto. Este parámetro puede aparecer en la lámina o no, dependiendo de si tenemos configurada esa etiqueta. Voy a cancelar aquí. Si lo que pretendemos es configurar la ubicación de nuestro proyecto, la ubicación real, tenemos que usar este botón que aparece aquí en gestionar. En este cuadro aparecerá la ubicación, en este caso la ubicación es donde ha sido creada la plantilla. Ustedes pueden simplemente mover este icono a donde quieran. O escribir una dirección en concreto, ¿no? Buscar. En este caso la ubicación es importante, nos va a ayudar a hacer un estudio de asoleamiento, de clima, hacer estudios de vientos, que luego podemos hacer con la maqueta creada en Revit, y por lo tanto ubicar realmente el proyecto en el mapa nos va a ser muy útil en un futuro. Pero recuerden, este dato lo van a poder cambiar cuando quieran. Le damos a aceptar. Utilizando este icono que aparece aquí, configuración adicional, tenemos un desplegable que nos muestra muchos otros elementos que podemos configurar en nuestro proyecto de Revit. Patrones de rellenos, materiales, estilos de líneas. Elementos que vamos a ir conociendo en la medida que avancemos en el curso, ya que cada uno de ellos implica prácticamente un vídeo por tema. Otro punto que quiero enseñarles en este capítulo es otro botón de opciones. Cuando vamos a el menú de la aplicación y elegimos guardar como, en este caso proyecto, además de poder guardar el proyecto en la ubicación que queramos y con el nombre que queramos, tenemos un botón aquí que dice opciones. Vamos a hacer clic. Aquí vamos a definir la cantidad de copias de seguridad. Vamos a decirle que haga de 3 a 5. De esta manera se va a crear un archivo que se va a llamar, por ejemplo, si este se llamara Altavista Mall, se va a llamar Altavista Mall 01, Altavista Mall 02, Altavista Mall 03. Van a ser las copias de seguridad. Si volviera a crear una nueva copia de seguridad que se llamara Altavista Mall 4, lo que va a hacer es eliminar la 1 y va a existir únicamente la 2, 3 y 4. Siempre guardando la más nueva y eliminando la más antigua. Desde aquí podemos cambiar la miniatura que deseamos ver en el archivo, eligiendo entre todas las vistas que tenemos definidas y planos. Le damos a aceptar y podemos guardar nuestro archivo. Si en algún momento necesitamos abrir uno de los respaldos, uno de estos backups que se van a ir generando, vamos a abrir, lo seleccionamos, le damos a abrir y listo. Podemos luego guardarlo con el nombre del archivo original, que sería este,
o guardarlo con otro nombre en otra ruta donde queramos. Con esto conocemos algunos parámetros básicos para poder configurar un proyecto, una plantilla, y el ejercicio que planteo en este capítulo es descargar la plantilla que aparece para descargar este curso y tienen que personalizarla. Observen que si abren alguna vista, por ejemplo, Alzado Norte, se van a encontrar con restos del proyecto original. Lo que tienen que hacer es seleccionar esos elementos y eliminarlos, es decir, terminar de limpiar este archivo y volverlo a guardar como plantilla, con el mismo nombre o con el nombre que ustedes quieran. Deben enviar esos archivos RTE y más adelante, en la medida que avancemos en el curso, volveré a pedirles que actualicen la plantilla y que la vuelvan a enviar. Tengan en cuenta que algunos niveles están en inglés, así que tendrán que actualizarlo, eliminarlo, lo que ustedes quieran. La plantilla es vuestra y la van a ir preparando según lo que necesiten o que crean que necesitan en esta etapa del curso.